joven, aunque sobradamente preparado, que era un anuncio de mi época, con lo joven que es miembro del consejo. Iba a llamarle anciano, pero me da cosa yo teniendo el pelo blanco. Entonces vamos a orar y vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Señor, te damos gracias por Dani, gracias por su vida, gracias por su testimonio, por su familia, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo utilices, Señor, para hablarnos, para dirigirnos, Señor, para inspirarnos, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bueno, hablamos de Dios, pero ¿de qué Dios? ¿Creemos en Dios? ¿Pero en qué Dios? Es que ha cantado una canción sobre Dios, pero ¿qué Dios? ¿Nos vale cualquier Dios? Bueno, estos son algunos titulares de los últimos 2 meses. No sé si leéis alguno por ahí. El cristianismo es el nuevo punk entre los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes vuelven a creer en Dios? El retorno de Dios. Dios está de moda. Bueno, son titulares, claro. Por lo tanto, están exagerando, como cualquier titular que se precie. Pero sí que es verdad que en algunos sectores de la sociedad la espiritualidad está de moda otra vez, ¿sí o no? Todos lo hemos visto, ¿verdad? No en todos los sectores de la sociedad, pero en muchos sectores de la sociedad, en muchos rangos de edad, en muchos estratos socioeconómicos, en muchos espacios culturales, ahora la espiritualidad está de moda otra vez. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, bajo mi punto de vista, desde mi punto de vista, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Y Dios bendiga a todos los que están trayendo de nuevo la espiritualidad al terreno de juego. Y Dios bendiga esta corriente y este resurgir del interés por lo espiritual. Pero yo creo que merece una reflexión, algo más profunda que quedarnos solamente en la espiritualidad, en la superficie, ¿verdad? La Iglesia está en misión, como estamos viendo hoy. La Iglesia está en misión. No estaba en misión y ya no hace falta que siga estando. Está en misión. Como sabemos, no es nuestra misión como Iglesia. Nosotros estamos llevando a cabo la misión ¿de quién? La misión de Dios. La Iglesia lleva a cabo la misión de Dios. La proclamación del Evangelio, proclamar el Evangelio, no es toda la misión, pero sí que es una gran parte de la misión de la Iglesia. Es uno de los mandatos fundamentales de Dios para la Iglesia, la proclamación del Evangelio. Ahora, imaginad que tenéis muy pocos segundos. ¿Os acordáis? Ya creo que alguna vez hablé de esta técnica del elevator pitch aquí desde el púlpito, ¿no? Imaginad que tenéis solamente entre 30 y 60 segundos para contar vuestro proyecto a un inversor. Eso sería la técnica esta del elevator pitch, ¿no? Pues ahora vamos a contar nuestra idea de negocio a un inversor por contar el Evangelio a una persona que tenga oídos para escucharlo. Pero voy a ser un poco más concreto. Imaginad que ese ascensor va rapidísimo, tan rápido que tienes unos pocos segundos para resumir el Evangelio. ¿Qué dirías? ¿Lo has pensado alguna vez? Si me dan 3 horas y media para hablar del Evangelio, diría una cosa, bien distinta a si me dieran 20 minutos, que sería también distinta a si me dieran 1 minuto, que sería también bastante distinto a si me dieran 10 segundos. ¿Cambiaría el core, el núcleo de lo que diría? Pues espero que no. Pero cuanto menos tiempo tengo, más cositas tengo que decidir. Esto lo quito, esto también, esto lo quito, esto también hay esto, qué pena me da quitarlo, pero habrá que quitarlo. Si tuviéramos unos pocos segundos para hablar del Evangelio, ¿qué diríamos? Lo voy a poner un poco más exagerado y mucho más concreto. Espero que nunca nos tengamos que ver en la situación de solamente poder decir una frase para predicar el Evangelio. Porque, entre otras cosas, lo predicamos con cada cosa que hacemos en nuestra vida. Vale, ya lo sabemos. Pero si tuvierais que decir solo una oración, no me refiero a una oración a Dios, una frase que tiene un verbo, ¿sabéis lo que es una oración, no? Pues sí, ¿no? La unidad mínima, que tenga sentido por sí misma, que tenga un mínimo carácter autónomo dentro de un parrafito y
lo que diríamos una frase, si tuviéramos que decir la más corta que pudiéramos decir que encerrara la verdad del Evangelio, ¿cuál sería? Pensadlo. Muy corta, muy corta. Si piensas que es corta, más corta todavía. Preferentemente que tenga sujeto y predicado. Muy corta, cortísima. Lo sabían bien los que pusieron nombre a esta iglesia, ¿verdad? Y dijeron, pues Cristo vive. ¿Quién es el sujeto? Cristo. ¿Y qué hace Cristo? Vive. ¿Cristo vivió? Pues sí. Pero la clave está en que Cristo, cuidado, porque no dice Jesús de Nazaret, aquel hombre histórico que fue tan guay, tan revolucionario, tan hippie. No, dice Cristo, y cuando dice Cristo está diciendo muchas cosas. Y cuando dice que vive, también está diciendo muchas cosas. La iglesia contemporánea en Occidente, por ejemplo en España, lleva muchos años viviendo, creo, en la cuerda floja. Sabemos mucho más sobre la iglesia en los Estados Unidos porque se escriben mucho más libros sobre la iglesia en los Estados Unidos. Pocos les apetece escribir sobre la iglesia en España porque, claro, hay poco que escribir, ¿no? O interesa a bastantes pocos. Pero hay toneladas de literatura sobre la iglesia en los Estados Unidos en los últimos años. Y es un poco deprimente leerlo. Pero es la realidad. La iglesia lleva años en la cuerda floja. Porque el mandato de Jesús no fue id y decid a todos que Dios existe. Ese no fue el mandato de Jesús. Dijo, id y haced discípulos, ¿verdad? Así que la misión, la gran comisión es un concepto integral que va más allá de solamente decir que sí, hombre, que sí, que Dios existe. Incluso va más allá de solamente anunciar una verdad, ¿verdad? Pero hoy nos quedaremos con esa primera parte, que es la que se llama la proclamación. Cuando hablamos, comunicamos, transmitimos un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje transmitimos? Voy a sugeriros 4 peligros que enfrenta la iglesia. Vamos a poner muy específicamente el foco en la iglesia Cristo vive de Hortaleza. Y si os sentís incómodos, pues digamos una iglesia de una aldea de Galicia perdida en las montañas, y ya ahí nos quitamos responsabilidad. Pero pensemos en 4 posibles peligros o amenazas o posibles disfunciones que podría tener una iglesia en el siglo XXI. Y Dios nos libre de caer en alguno de estos peligros. Si hacemos lo contrario, lo estaremos haciendo bien. Esto es lo fácil. Cuando ves una posible disfunción, hacer lo contrario, pues es una buena función. Como no tenemos tiempo, hay muy poco tiempo, luego dicen que me enrollo, pero es que cuando yo hablo el tiempo va muy rápido. Estoy intentando solucionar eso, pero el tiempo pasa muy rápido aquí arriba. Entonces, no vamos a leer el pasaje, pero yo os invito, tampoco he querido que lo lean quien presidía para tampoco quitarle tiempo, pero os invito en vuestra casa a leer Hechos 17, específicamente la predicación de Pablo a los atenienses. Cuando Pablo va a Atenas y habla a los atenienses. Se me ocurren, o yo he encontrado muy pocas predicaciones o exposiciones del Evangelio en el Nuevo Testamento que puedan ser, cuyo contexto sea más parecido al que vivimos ahora. El contexto de la Atenas del siglo I es súper parecido al contexto en el que vivimos ahora. Muy, muy parecido. Se podrían hacer muchísimos paralelismos entre el contexto ateniense del siglo I y el Madrid del año 2026. Muchísimos. Así que leer y ver cómo habla Pablo a los atenienses nos puede dar muchísimas pistas de qué podríamos decir nosotros cuando hablamos de quién hablamos. Pero vamos allá, os invito a que leáis el pasaje de Hechos 17. Yo solamente me referiré en algunos momentos, algunos versículos específicos de este pasaje. El primero de los peligros. Peligro número 1, proclamar a un Dios sin Jesucristo. Rosalía, esta cantante que estaba en la portada del PowerPoint, dice, lo primero es Dios. He preferido no poner el resto de la frase, pero en una de sus canciones dice, lo primero es Dios.
Y luego también dice literalmente, Dios es el único que te llena. La última canción de La Oreja de Van Gogh, con el retorno de la antigua cantante, ¿verdad? Yo creo en Dios, aunque luego dice a mi manera, pero empieza diciendo yo creo en Dios. Hoy Dios está de moda. Cuando yo era niño o cuando era adolescente, Dios era un tabú. Los que tengáis más o menos como yo, en torno a los 22, 23 años, los que nacisteis en los 80 o incluso en los 90, Dios era un tabú. O sea, hablar de Dios era una cosa que avergonzaba. Los que seáis un poco más mayores, tengáis 50 y pico, 60 años, recordáis que cuando erais niños o adolescentes, Dios no era tanto un tabú, el tabú era más la religión, ¿verdad? O sea, la religión, por el pasado nacional católico que había tenido España, era un tabú, porque había hecho muchísimo daño la religión. Cuando yo era un niño, eso de la religión, del nacionalcatolicismo, estaba un poco más pasado y lo que era un tabú era hablar de Dios. No se hablaba de Dios. Cada vez menos niños iban a religión y cogían la optativa y eso en unos pocos años pasaron del 90% de niños cogiendo religión, claro, católica, que era la que había hasta principios de los 90, a que la mitad cogieran religión, 4 frikis cogíamos religión evangélica, que gracias a Dios a principios ahí de los 90 ya se podía hacer, pero el resto, lo otro, que ha tenido 8.000 nombres diferentes, ¿verdad? Para hablar del Evangelio, cuando yo era un niño o un adolescente, había que empezar hablando de Dios, de la existencia de Dios. Y ahí ya perdías a casi todos. O sea, para poder hablar de Jesucristo, tenías que empezar hablando de Dios y ya se te iba a la mitad de la audiencia. Porque claro, si partimos de que Dios no existe, es ridículo, es una ilusión, porque claro, en aquel momento los listos no podían creer en Dios, claro. ¿Cómo una persona que ha estudiado va a creer en Dios, chaval? Pero aquí ¿de qué estamos hablando? ¿De ciencia o de fe? Y había que elegir, ¿eh? En los 90 había que elegir entre ciencia y fe. No, es que esto es el terreno de la fe. Ah, bueno, pues entonces, perdóname que los que hemos estudiado nos vamos a seguir estudiando. Tú habla de lo que quieras. Y ahí ya nos perdíamos muchísimo. Yo recuerdo hace más o menos, en el 2012 fuimos por primera vez con un grupo de Young Life, que es una organización, hay personas en esta iglesia que trabajan allí, algunos lo conoceréis, fuimos con un grupo de españoles a Estados Unidos. Y entonces allí en un campamento cristiano se les presentaba el Evangelio. El día 1 se hablaba de Dios. Y a mí me resultaba súper curioso cómo se hablaba de Dios en el día 1. Y era prácticamente dando por hecho que Dios era una verdad, algo que existía, una realidad. Y cuando hablabas con los chavales, es que ese día 1 era casi como, bueno, es que este es nuestro punto de partida, si ya lo sabemos. Ahora, cuando eso mismo lo intentábamos reproducir en España, nos podríamos quedar en el día 1 durante 3 meses de campamento. Porque claro, Dios, madre, pero si yo creo que Dios no existe. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Había una diferencia muy grande que posiblemente ahora, por este momento en el que estamos, ya se haya disipado un poco. Ahora es un poco más fácil hablar de lo espiritual, incluso de Dios, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿De qué Dios? ¿De un Dios que es una energía? Porque muchos creen en un Dios que es una energía. ¿O de un Dios que es un amuleto? Es el Dios que cuando tenía una enfermedad me sacó de esa enfermedad. Es un Dios que cuando estaba pasando lo fatal es el que me sacó de eso en lo que estaba. Es un Dios que cuando estaba en no sé qué vicios me sacó de esos vicios. Es un Dios amuleto que me ayudó en ese momento. O un Dios que es el primer motor inmóvil. ¿Os acordáis que ya lo decía Aristóteles? O la causa primera. O sea, es un Dios que es la explicación necesaria del principio de algo, pero que después se desentiende. Es el Dios que empuja la bici y luego dice, pedalea tú. ¿En ese Dios creemos? ¿En un Dios necesario para que exista la vida, pero ya está? Y dentro de la religión, ¿en qué Dios? Porque claro, la sociedad es más teísta. El mundo puede ser que sea más teísta que nunca o que en muchos otros momentos de la humanidad. Ya, pero
¿en qué Dios cree? ¿En qué Dios creemos? ¿A qué Dios proclamamos? ¿Proclamamos al Dios de los judíos, que terminó justo a las puertas del Nuevo Testamento y ahí se quedó? ¿O hablamos del Dios de los musulmanes, que tuvo su revelación definitiva en un profeta llamado Mahoma en una cueva? Porque en ese Dios creen cientos de millones de habitantes en el mundo. Entonces, ¿en qué Dios creen las personas? ¿Y qué Dios proclamamos? ¿En el Dios de los testigos de Jehová? Porque la idea de Dios es, primero, ¿de qué Dios estamos hablando? Y hay personas acostumbradas a hablar sobre Dios que la primera pregunta que hacen es, bueno, si me preguntas que si creo en Dios, primero definamos de qué Dios estamos hablando. Y en esta exposición que hace Pablo a los atenienses, dice, en el versículo 30, va diciendo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, y dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y después el pasaje continúa diciendo que cuando Pablo habló de la resurrección de los muertos, la mitad de los que estaban escuchando se fueron. Dijeron, bueno, ya te escucharemos otro día, si eso y tal, y se empezaron a ir. ¿En qué momento? En cuanto Pablo sacó a relucir a un varón a quien Dios designó y a quien Dios levantó de los muertos. Nosotros predicamos al Dios de Jesucristo. A ese es al Dios que predicamos, al Dios de Jesucristo. Juan el Bautista decía, arrepentíos, ¿verdad? Y un poco después Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nosotros lo decimos aquí, lo hemos grabado aquí en una tabla ya desde hace muchos años. Esto estaba ya en Canillejas. Cuando yo llegué en el 2005, esto ya estaba, creo, ahí en un lado. Y esto también. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo yo soy un camino, una verdad y una vida. Jesús no dijo yo soy una de las alternativas. Se os ofrecen varias, yo soy una de ellas, la más barata, la más bonita, la más económica, la más eficiente, la más resultona, la más difícil. No, dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que dijo Jesús. No lo dijeron otros de Jesús, lo dijo Jesús de sí mismo. Nadie viene al Padre sino por mí. Si la Iglesia olvida que el centro del Evangelio es Jesucristo y su obra en la cruz, entonces solamente nos convertiremos en una opción espiritual más. Posiblemente podamos ganar adeptos, posiblemente ganaremos views y likes y suscriptores, porque estaremos llegando a un estrato más amplio de personas, a las que quizá Dios les parece bien, es una buena puerta de entrada, pero cuando se topan con Jesucristo dicen, ay madre, por aquí no. Y entonces perderemos suscriptores, perderemos likes. Pero no podemos perder la esencia de la verdad del Dios al que proclamamos, que es el Dios de Jesucristo. Si no predicamos al Dios de Jesucristo, estamos dejando de cumplir la misión. Como se dice en Hechos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie más nos va a salvar. El segundo peligro sería proclamar al revés, proclamar a un Jesús sin Dios. Si el primer peligro era proclamar a un Dios sin Jesucristo, el segundo peligro sería proclamar a un Jesús sin Dios. Le he quitado lo de Jesucristo porque proclamar a un Jesucristo sin Dios no tiene sentido. Así que lo he dejado en Jesús. Proclamar a un Jesús sin Dios es otro de los peligros y otra de las disfunciones que es una pena, pero algunos hemos visto y vemos demasiado a menudo. Proclamar a un Jesús sin Dios. Jesús Quintero, ¿os acordáis del Loco de la Colina?
un periodista muy peculiar y muy importante, hizo una entrevista a Antonio Gala, un poeta, un dramaturgo, que ganó el premio Planeta cuando lo ganaban la gente que escribía buenas novelas y buenas... Pues le entrevistó y fijaos lo que le preguntó. ¿Jesús de Nazaret es Dios? ¿Jesús de Nazaret es Dios? Y Antonio Gala, hay un vídeo en YouTube, lo podéis ver, Antonio Gala respondió, quizá eso es uno de los dogmas más innecesarios que existen. Jesús de Nazaret para mí es uno de los pináculos de la humanidad, dijo. Es una de las luminarias más radicales, más encendidas y más ardientes que ha dado el hombre. Pero no estoy seguro de que sea necesario que sea hijo de Dios. Fijaos que habla en términos de necesidad, ¿no? Cuando la pregunta hablaba en términos de verdad, pero él habla en términos de necesidad. No sé si es necesario que Jesús sea hijo de Dios. Gandhi, no el de Gandhi Lucas, Gandhi, uno que hubo antes, dijo, creo que Jesús fue uno de los grandes maestros de la humanidad. Y no tenemos a Gandhi como un gran teólogo evangélico de la fideidea, que no. Yo creo que Jesús fue uno de los grandes maestros de la humanidad. Thomas Jefferson, para muchos, uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, uno de los primeros además, ¿no? Él dijo, las enseñanzas morales de Jesús son las más sublimes y benevolentes que jamás se hayan enseñado. Tampoco era conocido por ser un gran creyente. Y Richard Dawkins, que hoy en día posiblemente sea uno de los adalides del ateísmo, ¿verdad? Científico. Él dice, yo no estoy atacando la existencia de Jesús, sino el carácter sobrenatural que se le ha dado a Jesús. Y nosotros como iglesia, como creyentes, podemos caer en esto mismo. Podemos caer en proclamar a un Jesús, pero sin Dios. Porque la figura de Jesús de Nazaret, igual que la figura de Dios, también está de moda. También está de moda. Basta con que buceéis en YouTube y veáis la cantidad de podcasts, de vídeos, de investigaciones que se han hecho sobre Jesús de Nazaret. No solamente aquellas que se hicieron en el siglo XIX, ¿no? Tratando de buscar al Jesús histórico, sino ahora mismo hasta presentadores de televisión están publicando libros sobre Jesús de Nazaret. Ningún estudioso serio duda ya de la existencia de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que dice que Jesús de Nazaret no existió, es que ha estudiado poco. Al contrario de lo que nos hacían creer en los 90, cuando éramos niños. Es que ha estudiado poco. Ni siquiera ningún estudioso serio se atreve a negar que Jesús efectivamente dijo muchas de las cosas que los evangelios dicen que dijo. Te dirán que no todas, pero no podrán decir que ninguna. De hecho, todos los ámbitos de la sociedad tratan de coger la figura de Jesús para su interés. Y entonces los comunistas o marxistas dirán que Jesús fue el primer comunista. Los hippies dirán, Jesús fue el primer hippie. Ahí en los 70, Jesús fue el primer hippie. Los feministas y las feministas dirán que Jesús fue una persona que defendió a la mujer y puso a la mujer en el lugar en el que tenía que estar en un contexto tremendamente machista. Jesús fue uno de los primeros feministas de la historia. Los filósofos hablan maravillas de la doctrina moral de Jesús. Es que las enseñanzas a nivel moral de Jesús fueron sublimes, fueron revolucionarias. Los activistas apuntan a su labor humanitaria y a su visión y a su compasión por los más vulnerables. Y todas estas cosas son verdad. Todas estas cosas son ciertas. Sin embargo, Jesús sigue preguntándonos hoy lo mismo que les preguntó a sus discípulos. Y aquí lo tenéis. Jesús preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que nos sigue preguntando a nosotros como iglesia, iglesia, ¿vosotros quién decís que soy yo? Cuando habláis con los de fuera, ¿qué les contáis de mí? ¿Que fui un revolucionario? ¿Que fui un feminista?
que fui un gran hombre de la moral. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, como decíamos antes, Juan, el Bautista, ya... Bueno, eso va luego. Hablemos primero de Lázaro. ¿Os acordáis cuando Lázaro murió, no? Que Jesús tardó bastante tiempo en ir. Pero ya cuando fue allí, Marta estaba un poquito enfadada con él, ¿verdad? Bueno, sabemos, estaba un poco mosqueada. Había tardado más de lo que podría haber tardado, sobre todo porque si hubiera querido se habría teletransportado, ¿no? Pero no lo hizo. De hecho lloró, ¿no? Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y claro, a María ya le sonaba un poco como dice, ya. Si yo ya sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, Jesús, no me cuentes historias, ¿no? Pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta le dijo: sí, Señor. Yo he creído, ¿qué? Que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Porque le podía haber dicho: sí, Señor, yo creo que tú puedes resucitar a mi hermano. Yo creo que tú eres el mejor médico. Pero le dice: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús enseñó muchísimas cosas y fue referencia en todas ellas. Pero su nombre completo no es Jesús, es Jesucristo. Jesús más Cristo. Jesús, hombre, pero también hombre, Hijo de Dios, por tanto Dios, elegido, escogido, Salvador, Mesías. En 1 de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Tercer peligro, proclamar un evangelio sin arrepentimiento. Fijaos estas frases, literales, ¿eh? El amor de Dios triunfará finalmente sobre el juicio. A ver si os suenan. Otra. El castigo eterno es incompatible con el amor de Dios. Otra. Toda la humanidad ya fue reconciliada con Dios por Cristo. El infierno no puede ser entonces una condenación eterna. Estas son algunas frases literales dichas por líderes cristianos. Dichas por líderes cristianos. Esta forma de entender el evangelio se llama universalismo. Y el universalismo tiene algunos peligros. Yo doy por hecho que las personas que dicen estas cosas lo dicen desde el buen corazón, con la intención de ampliar el mensaje del evangelio a más personas. Porque ellos mismos saben que hay parte del evangelio que es un tropiezo para muchos. Porque ¿qué pasa cuando tengo que hablar de pecado? Por tanto, de la necesidad de arrepentimiento, que encuentro un tropiezo con muchos. ¿Qué pasa cuando tengo que hablar de ¿y qué será de los que no acepten a Jesús? Encuentro otro tropiezo para muchos. Así que si yo quiero ampliar el número de personas a la que llego, acabo siendo universalista. Todo vale. Y esto es un peligro. Y para la iglesia cristiana hoy en día lo es. ¿Te gusta el café? Me encanta el café. Lo que pasa es que me parece... Joder, dice Mari que no y es de Colombia. ¿Esto qué pasa? ¿No te gusta el café? Bueno, pues ¿te gusta el café? Sí, me encanta el café. Lo que pasa es que me resulta un poco amargo. Entonces yo lo que hago es que le echo un poco de leche, azúcar. Bueno, ahora me estoy quitando, entonces le echo edulcorante. Hay veces que no me resisto y le echo un poquito de leche condensada. A veces una bola de helado. Entonces no me digas que te gusta el café, porque entre el café y lo que tú te tomas hay una distancia bastante grande, ¿verdad? Entre el Jesús de la Biblia y el que algunos predican, hay más que una gotita de sacarina. El Dios Teletubby, el Dios osito amoroso, abre muchas puertas, pero hace que renunciemos
a la verdad de la proclamación del Evangelio. Como dice este filósofo de un libro que por fin después de meses le he devuelto a Emanuel, ya me llegaban notas anónimas, sé dónde vives, si aprecias tu vida y tal, entonces ya me he acordado y se lo he devuelto. Este filósofo habla de la sociedad paliativa, ¿no? Y dice ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratar de paliar cualquier dolor. Hacer lo posible para que todo duela menos. Rebajamos la gravedad de cualquier cosa para que duela menos. Incluso si hay que rebajar la verdad de la verdad, pues lo hacemos. Juan el Bautista, y ahora sí, por fin, Juan el Bautista, llamaba al arrepentimiento antes de la aparición de Jesús, en sociedad de Jesús. Pero justo después llega Jesús y dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto lo decía Juan, pero Jesús mismo, este es el mensaje que proclama: arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en el libro de los Hechos este mensaje se repite una y otra vez. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y en Lucas, si no os arrepentís, ¿qué? Todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Y qué pasa entonces con los que no han creído en Jesucristo y no se arrepienten de su vana manera de vivir, como decía Pedro? ¿Qué pasa con ellos? En Mateo dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y en Tesalonicenses dice Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios. Y entonces sigue diciendo: en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y mirad lo que dice. Es que esto nos lo queremos saltar rápido porque, claro, nos cuesta leerlo. Pero dice que aquellos que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo, fijaos lo que dice: sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esto es lo que dice. ¿Y cuál es la promesa para los que sí creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados? Cuidado, para los que creen y se arrepienten de sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Jesús hizo que fuera posible que sean perdonados y que seamos limpios de toda maldad. Cualquier persona, de cualquier lugar, de cualquier nación, de cualquier estatus, si se acerca al Señor y confiesa sus pecados, si se arrepiente, sus pecados le serán perdonados y será limpio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el último peligro: proclamar a un evangelio sin transformación. ¿Te imaginas ir al médico que te diagnostica sobrepeso, hipertensión, colesterol alto, pérdida de masa muscular, y luego te da el informe, te dice: aquí tienes el informe, y ves donde pone tratamiento y pone seguir vida normal? ¿A que no te lo imaginas? ¿Te imaginas ir al oculista que te diga que tienes 8 dioptrías de miopía y no comprarte unas gafas graduadas? ¿Te imaginas tener una mancha de tomate en la camisa y cuando llega por la noche, cuando te vas a poner el pijama, en lugar de echar la camisa al cesto de la ropa sucia o directamente quemarla, lo que haces es que la pones en la percha y va al armario otra vez? ¿Te imaginas hacerlo? ¿Te imaginas mirarte en el espejo, ver que tienes una pelusa en el pelo o que tienes, no sé, algo rojiblanco con un escudo del Atleti o algo, o sea, algo sucio en la cara y no limpiártelo? ¿Te imaginas? ¿A que no te lo imaginas? Claro, pues Santiago mismo dice:
Si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de la palabra, es como un hombre que se mira que se consideran, bueno, es que intento traducir la traducción de la Biblia, mejor la leo. Al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Nadie se miraría a un espejo con atención y luego deja de mirarse y se le ha olvidado lo que ha visto. Porque si te has mirado en un espejo y has visto lo que has visto, algo tendrás que hacer. Por lo menos yo. Mi tío siempre me preguntaba, ¿pero tú eres feliz con esa cara? En Efesios leemos, despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo. Despojaos del viejo hombre y vestíos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo hemos visto durante todo el mes de enero, y ya termino, cuando hablábamos de la espiritualidad. Qué triste es ver a un cristiano cuyo carácter no ha cambiado ni siquiera un poquito, ni sus hábitos. Qué triste es ver un cristiano que lo único que ha hecho ha sido cambiarse el colgante y ponerse una cruz. Qué triste es ver un cristiano que lo único que hace cuando se ha convertido es que ahora ya da gracias por los alimentos. O qué triste es ver un cristiano cuyo único cambio ha sido que en lugar de ir los domingos por la mañana a la pedriza, ahora viene a la iglesia. ¿Todas estas cosas están bien? Pues claro que están bien. Pero qué triste es que el cambio, la transformación que puede obrar en nosotros el Espíritu, como hablaba José Daniel el otro día, qué triste es que con el potencial abrumador del cambio que puede hacer Jesucristo, el Espíritu de Dios en nosotros, nos quedemos con tan poco. Me hace mucha gracia esta foto, la habréis visto, es un hombre muy gordito, no la quería poner por eso, ¿no? Pero porque igual existe ese hombre, ¿no? Igual si es por IA no me importaría, pero igual existe. Un hombre muy gordito que sale así de perfil, sin camiseta, y luego al lado otra foto igual, ¿no? Y entonces dice, pues sale en la primera foto con gafas y en la segunda sin gafas, pero exactamente igual, ¿no? Entonces dice, después de una dieta de 2 semanas, Javi ha perdido las gafas, ¿no? Ese es el único cambio que había sufrido Javi después de su proceso. Pues, y si yo me hiciera esa foto de perfil cuando conocí a Jesús y me la vuelvo a hacer ahora y me la hago con 70 años, ¿qué he perdido? ¿Las gafas? ¿He perdido pelo? ¿Qué cambio ha habido en mí? Iglesia, estamos en misión. Estamos en misión en nuestro hogar, como ha dicho antes, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudios, en nuestro equipo de fútbol, en nuestro equipo de baloncesto, donde sea que juguemos, que hagamos deporte, en nuestro grupo de amigos, en las redes sociales, ¿os acordáis? Ahí también estamos en misión, en las redes sociales también estamos en misión, o incluso en los viajes misioneros, si nos animamos a alguno de ellos. Estamos en misión, siempre, en todo lugar, en todo momento estamos en misión. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos? Hablamos del Dios de Jesucristo. Hablamos del Jesucristo, Hijo de Dios. Hablamos de la necesidad de arrepentimiento y hablamos de la necesidad de transformación. Y esto es solo posible por el inmenso amor con que Dios nos ha amado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y terminamos leyendo este pasaje, que sirva de aplicación. Pablo dice a los corintios, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que Dios os bendiga.